Hermanas, buen día. Seguimos con el tema 9 de la primera carta del apóstol Pedro. A este tema 9 yo le puse de título Piedra Viva. Y vamos a leer el capítulo 2 del versículo 4 al 8. Y dice la palabra de Dios: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí el apóstol Pedro está poniendo como ejemplo una piedra viva, y este es nuestro Señor Jesús. Una piedra, una de las características de una piedra es que es perdurable, que es imperecedero. Y nos dice el apóstol Pedro que fue desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios Él escogió y es preciosa. Y Él escogió porque en Él no había pecado, y preciosa por su obediencia. Y dice que vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y si edificamos espiritualmente, no cabe la carnalidad aquí. Aunque estamos en esta carne de pecado, no practicamos el pecado. Y dice que también como sacerdocio santo tenemos que estar intercediendo, rogando a Dios para que nuestra casa sea convencida de pecado. Eso es lo que hacían los sacerdotes, intercedían por el pueblo ante Dios para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y es que antes de conocer a esa piedra viva, por más de que hiciera el bien según mis ojos, que hiciera caridades, o como muchas personas que hacen sacrificios de irse de rodillas, ¿no? O que hasta juran para no hacer ciertas cosas. Esos sacrificios pues no son aceptables a Dios. Una vez que reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador de pecados, Dios nos ve justos a través de su sacrificio. Y por lo cual también dice la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Esta piedra es la más importante de un edificio. También lo emplean como piedra del ángulo de la economía, de muchos términos la usan, pero para llegar a Dios, la piedra del ángulo es nuestro Señor Jesús. Y así nosotros, como esas piedras vivas, vamos edificando en ese fundamento, en esa piedra principal y la más importante de este edificio, que es todo aquel que sabe que Dios escogió para edificar sobre él. Y Sión significa la ciudad de Dios. Entonces vamos a ir edificando en su ciudad, en Sión. Y todos los que hemos creído no seremos avergonzados. Y para vosotros, los que creéis, Él es precioso. ¿Y cómo no va a ser precioso si dio su vida por nosotros? ¿Cómo no va a ser precioso si obedeció hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cómo no va a ser precioso para mí si Él me dio vida cuando estaba muerta? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer.
Y vamos a leer Isaías 8:13 al 17, y dice su palabra: A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados, y se enredarán y serán apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Pedro nos exhorta a que sea vuestro temor el Dios Todopoderoso. ¿Y por qué tropiezan en la palabra? Porque son desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, hermanas, pues aquí Pedro nos exhorta a que nos acerquemos a esa piedra viva, escogida por Dios. Y vemos la cantidad de piedras preciosas, ¿no? Pero ninguna se compara con la piedra viva que fue escogida por Dios. Seamos edificados como casa espiritual y no nos cansemos de interceder ante Dios por los demás, viviendo una vida santa, para poder así ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este soporte firme que tenemos en Él, y así creyendo en Él no seremos avergonzados. Y escojamos si seremos esa casa espiritual, ese sacerdocio santo, o seremos edificadores que desecharon a esa piedra viva, y que será de tropiezo y roca que hace caer por no ser obedientes a su palabra. Sabemos que vivimos tiempos muy, muy difíciles, que la maldad se aumenta, que vemos cosas aún tremendas en nuestra propia casa. Sigamos rogando, porque si no seguimos rogando, pues entonces no hemos creído. Pidamos a Dios que no nos cansemos de seguir yendo a esa piedra viva y agradeciéndole y viéndola preciosa para cada uno de los que nos dio esa salvación tan grande. Que Dios les bendiga, hermanos.